Muy buenas. Vamos a continuar con la liquidación del IRPF. En el primer vídeo hemos hablado de las bases, tanto imponible como liquidable. Es decir, a partir de las diferentes fuentes de renta, la normativa establece dos bases. De esta forma, determinadas fuentes van a ir a la base imponible general y otras fuentes, como vimos, irán a la base imponible del ahorro. Bien, determinada la base imponible, proceden una serie de reducciones que van a hacer más pequeña la misma, y la base imponible menos estas reducciones nos permiten llegar a la base liquidable. Bien, sobre la base liquidable se va a aplicar la escala, siendo la escala diferente en el caso de la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro. Mediante la aplicación de la escala a la base liquidable obtenemos lo que se llama la cuota íntegra. Ahora bien, la ley diferencia dos cuotas íntegras diferentes, la estatal y la autonómica, como consecuencia de que el impuesto esté cedido parcialmente a las comunidades autónomas. Bien, en el caso de la escala estatal hay 5 tramos. En el caso de la escala autonómica tendrá que ser la comunidad autónoma la que defina la misma y en su defecto la que viene regulada como tal en la normativa que establece el IRPF. Bien, como hemos dicho en el vídeo anterior, la cuota íntegra general se obtiene en dos fases. En primer lugar, a la base liquidable general, sin descontar el importe del mínimo personal o familiar, se le aplican los tipos que se indican en la escala. Y en segundo lugar, la cuantía resultante se minora en el importe derivado de aplicar a ese mínimo personal o familiar la escala. Por otra parte, si nos vamos a la base liquidable del ahorro, también sabemos que tenemos una escala que es diferente. En este caso tiene solo 3 tramos. Es más fácil de enunciar. Fijaos, por los primeros 6.000 euros el tipo aplicable es del 19%. De 6.000 a 44.000, bueno, pues por los primeros 6.000 al 19% y de 6.000 a 44.000 el 21%. Mientras que si ya excedemos los 50.000 euros, tendríamos, bueno, pues para los primeros 6.000 el 19%, de 6.000 a 50.000 ese tramo de 44.000 euros al 21% y más de 50.000 euros al 23%. Bien, la cuota íntegra del ahorro se forma con la consideración que vimos en el vídeo anterior, es decir, si hubiera un remanente de mínimo personal y familiar que no se hubiera aplicado para el cálculo de la cuota íntegra general, se descuenta en la base liquidable del ahorro, antes de aplicar el tipo progresivo de gravamen. Bien, de esta forma ya tendríamos la cuota íntegra estatal y la cuota íntegra autonómica. ¿Cómo? Bueno, pues la cuota íntegra estatal será el resultado de aplicar a la base liquidable general la tarifa estatal y a la base liquidable del ahorro la tarifa del ahorro estatal. Mientras que la cuota íntegra autonómica supone la aplicación de la tarifa autonómica tanto a la base liquidable general como a la base liquidable del ahorro. Bien, una vez que tenemos las cuotas íntegras, como sabéis, caben determinadas deducciones. Si practicamos una serie de deducciones, vamos a llegar a la cuota líquida, que es realmente lo que tenemos que pagar por impuesto. Bien, entonces decimos que una vez determinada la cuota íntegra, el siguiente paso es la cuota líquida. Como el actual modelo de financiación de las comunidades autónomas en lo que respecta al IRPF, veremos que tenemos, como hemos citado, dos cuotas, la estatal y la autonómica. Y de esta forma, aquí vemos lo que realmente tenemos que pagar. ¿Qué deducciones tenemos? Pues la normativa regula estas, y solo estas. En primer lugar, la deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación, la deducción por actividades económicas, la deducción por donativos, la deducción por rentas obtenidas en el efecto de Melilla y la deducción por actuaciones para la protección y difusión del patrimonio histórico español y de las ciudades, conjuntos y bienes declarados Patrimonio Mundial. Veremos también una especialidad
por lo que respecta al alquiler de la vivienda, que es una deducción que no está vigente, pero que tiene una peculiaridad. Bien, vamos a analizar muy sucintamente cada una de ellas. En primer lugar, deducción por inversión en empresas de nueva creación. Bien, pues los contribuyentes se pueden deducir el 30% de las cantidades satisfechas en el periodo por la suscripción de acciones o participaciones en empresas de nueva o de reciente creación. Siempre y cuando, como cito aquí, hablamos de sociedades anónimas, sociedades limitadas o sociedades laborales, ya sean anónimas o limitadas. Siempre y cuando desarrollen una actividad económica y cuenten con los medios humanos y materiales correspondientes y con unos fondos propios que no excedan los 400.000 euros. Además, el límite máximo de esta deducción es de 60.000 euros para la base. Bien, en segundo lugar tenemos las deducciones en actividades económicas. Y es que a los contribuyentes del IRPF que ejercen actividades económicas les son de aplicación los incentivos a la inversión empresarial que vimos en su momento en el impuesto de sociedades. Así que os remito directamente a las mismas. Bien, tenemos en tercer lugar las deducciones por donativos. Aquí habría dos casos claramente diferenciados. En primer lugar, donativos que estén previstos en la Ley 49/2002 de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos, en cuyo caso, bueno, pues la deducción será hasta 150 euros del 75% de la misma y para el resto del 30%. Mientras que el resto de donativos, la deducción será del 10% del donativo. Bien, en cuanto a las rentas obtenidas en Ceuta y Melilla y protección del patrimonio histórico español, las analizamos de una manera muy breve porque, bueno, pues realmente van a tener poca incidencia en nuestro día a día. Sí hago una pequeña llamada por la deducción por el alquiler de vivienda, y es que a partir del 1 de enero del 2015 esta deducción ya se ha eliminado. No obstante, la pueden seguir aplicando en los términos que exponemos aquellos contribuyentes que hubieran celebrado un contrato de arrendamiento antes del 1 de enero del 2015, por el que se hubiera satisfecho con anterioridad a dicha fecha cantidades por el alquiler de la vivienda habitual. O sea, tiene que ser en este caso en concreto. Bien. Eso sí, hemos visto esta serie de deducciones, pero hay límites, que son los que vemos aquí en rojo. Fijaos, por una parte, si he citado las rentas obtenidas en Ceuta y Melilla o la protección y difusión del patrimonio histórico español, es porque estas dos conjuntamente tienen un límite máximo del 10% de la base liquidable del contribuyente. Por otra parte, cuando hablemos de actividades económicas, la deducción de actividades económicas serán las que establece la ley del impuesto de sociedades para los incentivos y estímulos a la inversión empresarial. O sea que nos remite directamente, como antes habíamos visto en su regulación, al impuesto de sociedades. Bien, de esta manera hemos visto en este segundo paso, de una manera sintetizada, lo siguiente, que aplicando a la base liquidable, tanto general como del ahorro, la tarifa, tanto estatal como autonómica, obtenemos la cuota íntegra estatal y autonómica. Y que sobre estas, aplicando las deducciones que vienen establecidas en la ley y que hemos citado como deducción por inversión en nuevas empresas, inversión o la realización de actividades económicas, donativos, rentas obtenidas en Ceuta y Melilla y protección y difusión del patrimonio histórico español, obtendremos la cuota líquida. La cuota líquida estatal y la cuota líquida autonómica nos van a dar como resultado la cuota líquida total, que es realmente lo que tenemos que pagar como consecuencia del impuesto de la renta de las personas físicas.